Somos feministas y abogadas a quienes la incomodidad nos inyectó de acción. Entendemos al derecho como una herramienta de transformación social. Estudiamos, interpretamos, debatimos y te lo comentamos para que también sea tu herramienta. Somos la colectiva de abogadas trans-lesbos-feministas en coproducción con la Usina Social. Y esto es Revés Feminista, la otra cara del derecho. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre divorcio y otras yerbas. Tenemos a la invitada María Victoria del Rosario San Juan Soria. Ella es abogada, especialista en Derecho de las Familias, litigante con perspectiva de géneros y niñeces, integrante del cuerpo de abogados del Ministerio de Justicia de la Nación. A su vez, es socia cofundadora y miembro activo de la colectiva de abogadas trans-lesbos-feministas. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, Génesis, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, qué alegría estar acá. El primer podcast. El primer podcast, de esta total. ciudad feminista. Necesario. Bueno, hoy nos convoca a hablar de los avances en materia de perspectiva de géneros y niñeces. Para eso me parece importante y es inescindible hablar de algunos hitos de la codificación argentina en materia de las familias, en materia civil y de las familias. Me gusta decir de las familias en un sentido amplio porque, por supuesto, a través de la lucha feminista conquistamos ese derecho de que se reconozcan diversas formas de familias, no solamente lo que estaba heteronormado y por estar heteronormado se consideraba como correcto, sino también el avance en el reconocimiento de todas las formas de familia, como son las familias monoparentales, las familias homoparentales y hoy en día las familias ensambladas. Total. Por supuesto, para eso, bueno, tenemos que hacer un paralelo entre el Código de Vélez, pasando por las leyes especiales, hasta la llegada de nuestro Código Civil y Comercial actual. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la ley de divorcio vincular en Argentina? Bueno, es una pregunta amplísima, pero bueno, para entender un poco cómo llegamos hasta acá, la ley de divorcio vincular fue pionera cuando se promulgó en el 87. Obviamente, a ver, para hablar simplemente de algo muy importante y que marcó un antes y un después, se le reconoció a la mujer ser sujeto activo de la acción, ¿no? La mujer podía pedir el divorcio, interponerlo ante la jurisdicción sin el consentimiento del hombre, claro. Lo que trajo, por supuesto, y se basaba en diferentes causales para eso, pero lo que trajo, por supuesto, aparejado muchas voces en disidencia, obviamente llegar hasta que se promulgue la ley de divorcio vincular fue una lucha de muchísimos años. Siempre cuando se conquista un derecho hay una lucha previa, y obviamente ante la conquista de un derecho también hay un colectivo que pierde privilegios, por lo cual obviamente la derecha, la iglesia y otros colectivos estaban en contra, y se hablaba, como se habla muchas veces hasta el día de hoy, de lo que era el fin de la familia. El fin de la familia. Sí, exactamente. Dios, patria y familia. Dios, patria y familia. Obviamente siempre reconociendo como única forma de familia a la familia heterosis, ¿no? Sí. Lo que estaba normado hasta ese momento, como decíamos en la introducción. Por lo cual, si nos miramos en retrospectiva como colectivo, ¿no? Y cuando digo colectivo, no hablamos solamente, bueno, de las mujeres y las diversidades, sino también a las mujeres y sus hijes, porque ese colectivo trae aparejado a las hijes. Las niñeces, es una cuestión inescindible, pero no por una cuestión natural, biológica, como fue hasta acá pensado, sino por una cuestión obviamente de determinados roles sociales que se le imponen a la mujer como si eso fuera natural. O sea, las relaciones de familia no son naturaleza, son construcciones diarias y son construcciones sociales. Los vínculos son construcciones. Por lo cual, bueno, esta ley de divorcio vincular lo que trae aparejado, y esto que decía de mirarnos en retrospectiva como colectivo, es obviamente consecuencias tanto en los bienes como en las relaciones intrafamiliares respecto a
lo que antes, por ejemplo, se llamaba patria potestad, ¿no? Pensemos en las palabras. Las palabras tienen un significado. Un significado y un correlato con el devenir diario. Si hablamos de patria, potestad, si hablamos de tenencia, objetivamos a la persona, ¿no? Eso antes estaba sometido al arbitrio y al señorío de los varones, ¿no? Sí, y las mujeres y les hijes eran patrimonio de esos varones. Lo que hizo esta ley, que no solamente es decretar el divorcio vincular, sino traerá aparejado un montón de otros derechos, un abanico amplio en conquistas respecto a las relaciones de familia que se derivan, tanto de los bienes como de les hijes, ¿no? Sí, también se puso en disputa un poco la relación de poder que se daba ahí. Por supuesto. Esa relación de poder en cuanto el hombre era el único que decidía, ahora darle la posibilidad a que... La igualdad ante la ley, sí. que no es cuando hablamos de perspectiva de géneros, no hablamos de nada más y nada menos que reconocer esa desigualdad estructural que viene dada y reconocer un estándar de derechos para que haya igualdad ante la ley entre varones y mujeres. ¿Y cualquiera de las dos partes puede solicitar el divorcio o solamente una o tiene que ser un acuerdo? Bueno, después de esa ley de divorcio pasamos por otro montón de leyes especiales, como por ejemplo la del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. ¿No? Le da estatus de familia a las familias homoparentales. Argentina siendo pionera también. Pionera en el 2010 en el mundo con esa ley. Como vos me decías, ¿cualquiera lo puede pedir? Sí, cualquiera de las dos partes lo puede pedir. Ante el pedido no solamente se pide la disolución del vínculo, sino también que eso trae aparejado un convenio regulador de lo que son las relaciones de familia, donde va a estar la parte de los bienes, si es que quien lo solicita quiere judicializar eso, y asimismo todo lo derivado respecto a la relación de familia posterior con les hijes, los cuidados, el régimen de comunicación, los alimentos, etcétera. ¿Existe alguna condición para solicitar el divorcio o simplemente la voluntad de cada uno? La voluntad de cada uno, y por suerte ese es otro de los avances fundamentales. Se exime, sobre todo a la mujer, porque por lo general todavía los varones, y sobre todo no solamente los varones que van a la jurisdicción, sino los varones que representan a varones, todavía por sobre todas las cosas, todavía siguen hablando de causales, ¿no? Cuando ya no tenemos, por suerte, eso es otro de los avances, normado en lo procedimental que haya causales de divorcio. Simplemente es la voluntad de uno de los cónyuges de terminar la relación, por lo cual solicita el divorcio, y la ley misma exime de ventilar cuestiones que son propias de la pareja. Sí. Y que nada tiene que ver con la voluntad de cada una de las partes de divorciarse. Por supuesto. Y además que a nadie le tiene por qué importar qué pasa adentro de la intimidad de esa pareja, ¿no? Y por qué se lleva una ruptura. Y una de las causales también que era bastante polémico era el adulterio. Yo recuerdo la semana pasada estar viendo el documental de Pampita, recomiendo, en el cual ella perdió el juicio porque todavía no se había dictado la sentencia del divorcio, y ella dice que estaba separada hace un tiempo ya de su anterior pareja y que ella estaba conviviendo con su novio actual, que estaba embarazada, y por eso también fue el fallo, porque ella, un poco la prueba del adulterio fue que estaba embarazada antes de que se dicte la sentencia de divorcio. También que le pidió una demanda por daños y perjuicios, una recompensación económica, un sinvergüenza. Por supuesto, en ese momento, bueno, el caso de Pampita es muy conocido. Sí. Está bueno que lo traigas a colación porque justamente una de las causales era el adulterio en la primera ley, que hoy en día, como decíamos, como no hay atribución de culpas, no se puede hablar sobre infidelidades y otro tipo de cuestiones dentro de la pareja que hayan llevado o no a la ruptura. En el caso de Pampita, en ese momento se la declara culpable, por lo cual pierde el divorcio por adulterio. Pasa que, por supuesto, es muy fácil
hablando de cuestiones probatorias, y por eso también el reconocimiento de los avances y este estándar que decimos, ¿no?, que se necesita para que haya perspectiva de género, el reconocimiento de la desigualdad estructural, ¿no? Por supuesto, ella, al estar embarazada, la prueba es facilísima. Ahora, si él había sido anteriormente infiel, por ejemplo, ¿cómo lo probamos a eso? Sí. Tenés que contratar a En el divorcio también hubo demanda por eso, pero no falló a favor de él. Bueno, en el documental se habla de eso, no lo terminé de ver todavía, pero obviamente la prueba para ella era muy difícil, en cambio para él era fácil. Siendo también ella mujer, una figura pública, total, con todo el reconocimiento que ella tenía en ese momento. Otra de las causales es el abandono de hogar. Claro. Era el abandono de hogar, como dijimos hoy, ya no hay causales. ¿Se acuerdan de eso de denunciar el abandono de hogar? Sí, que terrible. Hoy muchos colegas lo siguen repitiendo, ¿no? Por eso también la vital importancia de la formación en esto, ¿no? Muchos colegas siguen repitiendo, bueno, se fue de la casa anoche, andate a la comisaría a hacer la denuncia de abandono de hogar. No existe más eso. ¿Por qué? Porque el abandono de hogar configuraba una de las causales en la ley anterior para darle la culpa a una de las dos partes del divorcio, que era el abandono de hogar. Entonces, con la simple denuncia de hizo abandono de hogar, ya estaba esa causal configurada. Eso hoy no existe más porque, vamos a recalcar esto, no hay más atribución de culpas dentro del procedimiento de divorcio, ¿sí? Así que bueno, está bueno también para que lo... También es también un poco reflexionar de que estas medidas solamente afectaban en su mayoría a las mujeres y las infancias. Por supuesto. Porque también se dice abandono de hogar, pero no se tenía en cuenta ni se miraba desde una perspectiva si había violencia de género, si había desigualdad económica, la vulnerabilidad que tenían también las mujeres y las infancias en estas situaciones. Y era una justicia básicamente a favor del hombre en la mayoría de los casos. Sí, seguía vulnerando y como decíamos al principio, esto del señorío del varón y de objetivar tanto a la mujer como a las niñeces, ¿no? No te podés ir de mi casa porque yo te yo te denuncio por abandono de hogar, entonces no podés tomar la decisión de romper esta relación. Por eso también muy necesario hacer hincapié en la denuncia de violencia. ¿Sí? En la denuncia y en la inmediata, en el inmediato cese, ¿no?, de la conducta hostil, para que la mujer pueda estar libre para tomar la decisión de ir a la jurisdicción a hacer este tipo de procedimientos, porque por supuesto en el mientras tanto es muy difícil que la mujer pueda tomar la decisión directamente de ir a divorciarse. Siempre hay pasos previos y es muy importante hacer la denuncia y desmembrar un poco el imaginario colectivo del punitivismo, ¿no? Que es también lo que militamos desde nuestro sector, desde ejercer el derecho con perspectiva de género y niñeces y militar el feminismo antipunitivista. En el imaginario colectivo, siempre cuando pensamos en violencia familiar, en violencia de género, pensamos en la denuncia, en la policía, en mecanismos que son aún más revictimizantes para la persona que está siendo víctima de eso. Para la persona y para los hijos, por supuesto. Que están aún más vulnerados. Entonces, hacer una denuncia... estamos hablando de no denunciar ante la policía, sino poder también sentarnos ante un profesional que nos asesore o ir, por ejemplo, a una comisaría de la mujer y hablar sobre los hechos que estoy sufriendo, ¿no? Y que a partir de eso se me dé una medida de protección a la persona denunciante y a sus hijos. Y a partir de eso continuar otro tipo de procedimientos que no estamos hablando de el varón preso, varón... no, estamos hablando de cesar un daño directamente
haciendo una medida de distancia. Una acción rápida una de acción cuidado, rápida de de cuidado, otorgarle el cuidado de los hijos, la atribución de la vivienda familiar, que eso es algo muy importante. Sí. Muchas veces cuando previamente al proceso de divorcio se inicia un expediente de violencia familiar, se deja de lado esto y hay que tener en cuenta que esas medidas rápidas donde puede cesar el daño que se está produciendo en ese momento pueden dar soluciones cabales e inmediatas a cuestiones que después pueden ser muy largas en el tiempo, como por ejemplo la atribución de la vivienda familiar. No solo pedir una restricción de acercamiento y un cese de hostigamiento, sino la atribución de la vivienda, por lo menos de carácter provisorio, el cuidado de los hijos de carácter provisorio, porque siempre la persona sigue siendo violentada a través de los hijos. Los voy a buscar, me los llevo, los traigo, ahí te puteo. Sí, se usa como mecanismo. Se usa como un mecanismo. Y que también muchas veces se traslada también a las infancias esa violencia. Siempre se traslada a las infancias esa violencia. Aunque pensemos que no, siempre se La importancia se también porque muchas veces también se replica lo de la violencia económica y si no se tienen en cuenta estas medidas podés hacer la denuncia pero no tenés dónde ir, no tenés No tenés un asesoramiento integral, que por supuesto siempre también hablamos de eso, ¿no? Que es muy importante, no solo la interdisciplina, que está como muy en boga, muy de moda, que sí es necesaria, fundamental, pero también el interfuero, ¿no? El interfuero. Que no haya cuestiones, bueno, allá hacemos esta denuncia y acá hablamos de otra cosa. El interfuero de familia y penal para este tipo de situaciones es fundamental. Y sobre todo con perspectiva. Por supuesto, la formación. La formación. La formación. Otra de las dudas que me surgen también cuando hablamos de divorcio es si es lo mismo la unión convivencial que el matrimonio, qué diferencias hay entre sí. Bueno, otra cuestión a desmembrar del imaginario colectivo. Que es la duda de muchos también, si es necesario estar casado, si estoy conviviendo, tengo los mismos derechos, o cómo funciona legalmente eso. Bueno, antes era... la unión convivencial no tenía un rango, digamos, de un estatus de familia, ¿no? A partir de la sanción del Código Civil y Comercial actual, el artículo 509 reconoce a las uniones convivenciales con un estatus de familia, ¿sí? Lo que pasa que hay una gran diferencia con el matrimonio, aunque pensemos que es ir a firmar un papelito y nada más. El matrimonio no solamente da derecho, va de suyo que lo que nosotras dos nos casamos y mañana al otro día adquirimos una casa, es de las dos. Yo no tengo que probar que es de las dos, ¿sí? Va de suyo porque nos casamos que si no elegimos otro régimen, tenemos un régimen ganancial, está contemplado. En la unión convivencial, el avance fue reconocer que si nosotras dos estamos conviviendo y adquirimos un bien, es un bien nuestro. En común. Anteriormente nos debíamos probar en una acción judicial para pedir una venta o la mitad de eso, los aportes que habíamos hecho para adquirir ese bien. Hoy en día no es necesario probar los aportes, pero sí es necesario iniciar acciones judiciales como por ejemplo la compensación económica, la llamada compensación económica, intentando perseguir la división de ese bien en partes iguales. Esa es una de las grandes diferencias, que hay que iniciar esa acción pidiendo el reconocimiento y esa compensación y que tenemos un plazo de prescripción que es cortísimo. Desde que nosotras dejamos de convivir, desde el cese de la convivencia, son 6 meses. ¿Quién puede pensar que en 6 meses, después de una ruptura, lleguemos a hacer eso, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que no todo el mundo tiene las mismas herramientas, la información. No solo las herramientas. Ni los casos son los mismos, porque cuando son casos de violencia son procesos mucho más... ahí está el punto. La violencia, digamos, es la excepción a esa regla, hablando de ese plazo de prescripción de 6 meses. Pero muchas veces, por la otra parte, es controvertido el tema si no hubo un expediente, por ejemplo, de violencia familiar previo o una denuncia de violencia. Entonces, es controvertido el hecho y muchas veces no es reconocida
o sea, se reconoce la violencia física y suponte que tuvieras un expediente de violencia, pero si no lo tuvieras, ¿qué hacemos si había violencia económica? Claro, ¿cómo lo probás a eso? Se controvierte todo adentro de ese expediente. Pero la violencia sí, en todas sus formas, es una excepción al plazo de prescripción de 6 meses. Y por sobre todas las cosas, cuando hablamos de diferencia, la diferencia es en el derecho sucesorio. Claro. Si la persona no está casada, no hereda. No hereda. Tiene que estar... al conviviente no lo heredás. Sí podés llegar a tener el derecho de pensión, pero tenés que probar la subsistencia de la convivencia hasta el momento del fallecimiento. Entonces es una cuestión de prueba que también es bastante más engorroso. No son derechos que están dados directamente por firmar un papel ante la ley. ¿Sí? Y el momento del cese de la convivencia, ¿eso hay que declararlo o simplemente decís a partir de tal fecha ya no convivo más? ¿Cómo se prueba eso para pedir una compensación, por ejemplo, que empiezan a correr los 6 meses? Bueno, no es necesario también como se piensa que, no sé, hay que ir a un lugar a denunciar, bueno, a partir de este momento no convivimos más. Eso es materia probatoria, con una simple declaración de cesó la convivencia en tal momento dentro del expediente es suficiente. Pero bueno, hoy en día las uniones convivenciales que se registran se pueden dar de baja. Esa es una de las formas. Esa es una de las formas, sí, de tener una fecha de separación. Otra de las dudas que me surgen al hablar de divorcio y uniones convivenciales es ¿cuándo una puede pedir compensación económica? Esto es para mis chicas, anoten. Mi gente. Mi gente, mi público. Bueno, hay diferencias, por supuesto, cuando se solicita adentro del divorcio una compensación económica. Bueno, debemos optar primero por la compensación económica o los alimentos, ¿no? La compensación económica es una sola vez, en cambio los alimentos pueden ser continuados en el tiempo, ¿no? ¿Alimentos en caso de que tengan hijos en común? No, alimentos para el cónyuge. Para el cónyuge. El cónyuge puede pedir alimentos o una compensación, económica. Puede optar. Una u otra. Una u otra. En muchos casos algunas personas piden las dos, pero se tiene que optar por una compensación económica porque la naturaleza jurídica deviene de lo mismo. Claro. De la desigualdad, el equilibrio económico que queda entre uno y otro después de la ruptura. Y obviamente lo que se produjo durante la convivencia respecto a quién ejercía las tareas de cuidado por supuesto que no son remuneradas, un trabajo no remunerado, y asimismo hoy en día también las mujeres sobre todo tenemos no solamente la carga del cuidado que es no remunerado, sino también la carga de salir a trabajar, por supuesto también en las situaciones particulares, el trabajo que dejó de lado por ejercer ese cuidado, las horas, cátedras que no dio, el puesto mayor que decidió la posibilidad de estudiar por cuidar a los hijos y bancar la carrera del marido. O sea, cuando hay una desigualdad en el crecimiento exponencial de una de las partes y la otra no, porque ejerció justamente esas tareas de cuidado y no pudo desarrollarse en su vida profesional. Y asimismo, obviamente, el reconocimiento de esta diferencia que hablamos estructural, por una cuestión de género, de la oferta en el mercado laboral y la categorización en ese mercado laboral para las mujeres y las disidencias, y asimismo la brecha salarial que hay entre varones y mujeres todavía al día de hoy. Entonces, a través de eso podemos también incluso probar violencia económica cuando se ha ejercido, porque bueno, vos sos mujer, te tenías que quedar acá y perdiste un laburo por eso, o porque bueno, vos sos la mamá, entonces los tenés que cuidar vos, ¿no? Como una niñera. Bien, para eso los tuviste. ¿Para qué los tuviste? Pues nada, como una cuestión natural, ¿no? Eso que hablábamos de los roles de género heteronormados. Así que se puede probar también esa violencia económica, y por eso solicitar, no solo por la desigualdad, sino por el ejercicio de esa violencia, una compensación económica. Y para cerrar me gustaría preguntarte cuál es la importancia que crees que tiene codificar las leyes con una perspectiva de género. Bueno, como vinimos hablando a lo largo de esta conversación, esos hitos que
que tiene la codificación argentina, donde ahí se ve el avance en la perspectiva de género y niñeces, tiene que continuar porque todavía nos queda muchísimo. Nos queda muchísimo camino, porque el ejercicio de la violencia sigue estando a diario, no solamente en la vida cotidiana, sino obviamente eso se ve aparejado en la jurisdicción. La importancia de codificar con perspectiva de género y niñeces no es más ni menos que tener ese estándar incorporado de reconocimiento de desigualdades estructurales en la norma. Vimos un avance en el lenguaje que no es menor, como veníamos diciendo, esto de pasar de una patria potestad a una responsabilidad parental, ¿no? Claro. A reconocer el derecho de las mujeres y de las disidencias, de las niñas, sobre todo el derecho de las niñas a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta respecto a las decisiones que se toman sobre ellos, que no sean pues no se cuestione su palabra respecto a que como es un niño no puede pensar, o no tiene decisiones, no tiene deseos, no tiene necesidades, no es víctima de violencia. Entonces, bueno, esto de ser oído sin cuestionamiento y que esa voz sea tenida en cuenta por la jurisdicción para la toma de decisiones sobre su vida, y sobre todo esto de repensar cuando conquistamos esos derechos, de repensar cómo los ejercemos, ¿no? El ejercicio de esos derechos, pensando en esas niñeces, en esas diversidades, de, bueno, esto, repensar que tenemos responsabilidades y no patria sobre ellos, cuidados y no tenencia sobre ellos, comunicación y no una visita un ratito y nos vemos, y que asimismo los roles parentales son construcciones, como todas las relaciones sociales. No están dadas porque somos mujeres, no están dadas porque es tu hijo. Claro. Lo tiene que ver porque es el padre, pero hay 3 expedientes de violencia familiar en trámite. Sí. No, las relaciones son construcciones. Parentar, la parentalidad también es una construcción y sobre todo es una responsabilidad. Y cuando esa responsabilidad no está dada, por supuesto, lo que debe hacer el Estado y la sociedad es cuidar. Cuidar tanto a los niños, a las niñas, a las niñas, a las infancias, a las adolescencias y sobre todo al colectivo que siempre se ve mucho más vulnerable, las mujeres y las disidencias. Pero bueno, hay que pregonar esa codificación para que haya un mínimo pie de igualdad ante la ley. Pie de igualdad. Bueno, Vicky, muchas gracias. Ay, un gustazo. Gracias. ¿Cómo lo pasaste? Excelente, genial. Me encantó. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Suscríbanse a nuestras redes sociales.